Mis queridos, estamos en una serie que se llama Conociendo a Dios. Ya hemos visto la santidad de Dios, que yo les decía que era bueno comenzar por la santidad de Dios, porque una vez que conocemos y entendemos y se nos va abriendo el entendimiento para comprender la santidad de Dios, podemos comprender de mejor manera los siguientes atributos de nuestro Dios. ¿Ya? Y el atributo que veremos hoy día del carácter de nuestro Dios es su justicia. Entonces hoy día veremos la justicia de Dios. ¿Ya? Eh, si yo lo veo humanamente, ¿ya? La justicia uno lo ve con estos términos legales. Cuando uno habla de justicia, lo primero que piensa es en un juez o en temas legales. Entonces les quiero traer una definición de que qué es la justicia. Existen varias definiciones, pero le voy a dar una que es para algo de la justicia terrenal. Dice que la justicia implica la aplicación imparcial de las normas vigentes para asegurar que se dé a cada uno lo que le corresponde, haciendo efectivos los derechos y las obligaciones. Entonces, la justicia tiene que ver con una aplicación imparcial, o sea, que yo no tenga favoritismos, que yo no discrimine en favor de alguien y en desmedro de otra persona, sino que yo haga y actúe de manera justa. Y por eso dice, eso significa darle a cada cual lo que se merece o lo que le pertenece. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de derechos y obligaciones, porque la justicia no solamente trae derechos, la justicia también trae obligaciones, o sea, sanciones en caso que yo no cumpla obligaciones. Entonces, es darle a cual lo que le corresponde, ya en cuanto a sus derechos, pero también lo que se merece en cuanto a sus obligaciones o sus sanciones por no cumplir las obligaciones. Ahora, nuestro Dios, nuestro Dios es justo. Es uno de los atributos también muy importantes de nuestro Dios. Miren, algunos de las personas podría pensar, pero ¿por qué tenemos que aprender tanto de los atributos de nuestro Dios? Es porque los atributos de nuestro Dios nos muestran su carácter y su carácter nos ayuda en momentos de dificultad de nosotros, en momentos en que no comprendemos lo que está sucediendo, en momentos en que incluso leemos la palabra y hay cosas que están en la palabra escrita y que nosotros decimos es que yo no puedo creer que Dios haya mandado hacer esto. Entonces, una de las cosas por las cuales nosotros tenemos que conocer a Dios y entender que Él tiene su carácter y sus atributos, que Él es santo, ¿cierto? Y en Él no hay pecado, en Él no hay nada malo, Él es totalmente santo, santo, santo. Ahora, Él también es justo. Él obra en justicia, Él también obra en rectitud. Él es justo porque Él es recto, porque Él es íntegro. En Él no hay doblez, en Él no hay mentira. ¿Ya? Miren, yo quiero invitarlos a ir a su Biblia al Salmo 11, capítulo 11, vamos a leer del 5 al 7, del verso 5 al verso 7. Salmo 11 del 5 al 7 dice así: el Señor examina a justos y a malvados. Yo estoy leyendo la versión NBI. Y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Este salmo es realmente precioso de cómo describe esta parte del carácter de nuestro Dios. Y dice que el Señor examina a justos y a malvados. Miren,
Muchos atributos se van a cruzar porque es muy difícil hablar solo de un atributo de nuestro Dios sin tocar otros, pero estamos viendo el de la justicia, que Él es justo. Pero nuestro Dios es omnipresente, ¿ya? Y es omnisciente. ¿Qué significa omnipresente? Que está en todas partes, que todo lo ve. Que entonces nuestro Dios observa la tierra y ve todo, ve las cosas buenas que están ocurriendo, pero también las cosas malas que están ocurriendo, las injusticias, las atrocidades, las perversidades, las muertes por injusticia, los abortos, todas las situaciones que para nosotros son injustas, nuestro Dios las ve mucho más porque Él es omnipresente. Y Él no solo ve las que se muestran visiblemente, sino que también las intenciones del corazón del ser humano, porque Él es omnisciente, o sea, todo lo conoce. Entonces, cuando el Señor ve, a nosotros hay muchas cosas que nos molestan, nos desagradan y decimos, esto es injusto. ¿Cómo cuando nosotros como hijos de Dios vemos que empiezan a aprobarse leyes que van en contra de la familia, que van en contra de la vida, que van en contra de esto, que van en contra de esto otro y que van socavando principios bíblicos y van afectando a la vida que tenemos acá en la tierra y que lo único que hacen solamente es mostrar el corazón del hombre porque el hombre ya lo está haciendo, lo que ahora quiere es tener libertad y no sentirse culpable moralmente para hacerlo, que también eso es importante que nosotros lo entendamos, que cuando se aprueban leyes no es que sin esas leyes no lo harán. No, lo que pasa es que eso es lo que el ser humano quiere hacer porque es lo que está en su corazón y para no sentirse culpable moralmente, tiene que aprobar una ley y cambiar la moralidad para decir esto moralmente no es malo. Pero eso es lo que está ocurriendo. Imagínate todo eso, el Señor lo examina, pero ¿cuál es su actitud? Porque muchas personas dicen, oye, pero si se preguntan, si Dios es bueno y si Dios existe, ¿cómo es que ocurren tantas cosas malas? ¿Cómo es que ocurren tantas atrocidades? Bueno, el Señor examina a justos y a malvados, sabe que hay malvados y aborrece, escúchame, aborrece. Él tiene un aborrecimiento, es como, esto me da vómito, esto me genera no quiero que ocurra esto, aborrecerlo, que desaparezca. Aborrece a los que aman la violencia. Y él no quiere que esto quede impune. Dice, hará llover sobre los malvados, sobre los que aman toda esta violencia y sobre los que aman la maldad y los que hacen la maldad, ardientes brasas, candente azufre y un viento abrasador será su suerte. O sea, el Señor no dejará las cosas impunes. No, el Señor no es que ame la injusticia, no es que diga, oye, allá está ocurriendo una muerte injusta. No, a mí no me importa, acá está ocurriendo tal cosa injusta. No, yo lo veo, pero no me sucede nada. No, nuestro Dios lo aborrece. Si a nosotros nos genera un sentimiento de injusticia, de aborrecimiento, a Él mucho más. Y aquí muestra el siguiente verso 7, cómo nuestro Señor dice, justo es el Señor, justo, justo es el Señor y ama la justicia. Eso tiene que grabárselo. El Señor es justo, justo, o sea, Él es recto, Él le da a cada cual lo que se merece, Él le da a cada cual lo que, ¿cómo se llama? Le da a cada cual lo que se merece, le da a cada cual lo que corresponde, porque Él es totalmente justo. El Señor nunca va a obrar con injusticia. A veces nosotros podemos ver situaciones difíciles. ¿Por qué a este sí, por qué a este no? De ahí lo vamos a ver pronto. Pero esto tiene que entrar a fuego de tu corazón. Dios nunca, nunca ha obrado con injusticia. Aunque lo que leas en la Biblia no lo entiendas, tú vas a ver cuando se conquista, ¿cierto? Josué tiene que conquistar la tierra de Canaán para repartirla, Israel está en ese lugar y el Señor le dice que comience a hacer, que mate a las personas que están ahí, que tome los lugares y que conquiste esa tierra por la guerra. Tú, si no lo comprendes, esta debería ser tu oración y tu postura. Señor, no entiendo por qué sucede esto. No lo voy a bloquear en mi corazón, porque mi mente es finita, porque mis pensamientos son más bajos que los tuyos son más altos. Pero algo sí sé,
que tú siempre has sido justo y nunca has obrado con injusticia, porque la injusticia no está en ti. Así como en Dios no está el pecado, en Dios no está la injusticia porque no hay nada malo en Él. Y tú dirás, Señor, solo confío en ti, puede que hoy no lo entienda humanamente porque mi mente es totalmente restringida, apenas puedo comprender lo que tú has revelado en tu palabra y ni siquiera comprendo la totalidad de tu palabra, porque los mayores que comprenden el 70%. Entonces tú le dices, Señor, no lo comprendo, pero sí sé que tú eres santo, que tú eres justo, que tú eres fiel y eres amor. Por eso son importantes los atributos. Y miren lo que dice, por eso, como ama la justicia y Él es justo, los íntegros contemplarán su rostro. ¿Quiénes son los íntegros? Los rectos, los puros de corazón. Por eso que ahí en Mateo capítulo 5, verso 8, en el Sermón del Monte, dice, dichosos los de corazón limpio, dichosos los de corazón recto, dichosos los íntegros. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Eso está diciendo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña cuando alude a los de corazón limpio, o sea, a los rectos, a los íntegros. Y eso es muy importante porque a veces nosotros no comprendemos la justicia de Dios porque se nos olvida que Dios no solamente ve lo que hacemos, el Señor ve las intenciones del corazón. Yo no puedo ver la intención del corazón de una persona, pero Dios sí la ve. Y como Dios es omnisciente, es omnipresente, pero es santo, es justo y obra en rectitud, Él cuando toma una decisión y le da algo a una persona o lo llama para algo, es porque lo conoce de antes de la fundación del mundo, no es porque sea injusto. ¿Y por qué le diste eso a Él y no a mí? ¿Y por qué le diste eso? Dios es justo, Dios es santo, Dios es fiel. ¿Ya? Y los de puro corazón verán a Dios, los de recto corazón verán a Dios. Miren lo que dice Jeremías 22 del 3 al 5 para que sigamos conociendo a nuestro Dios. Dice Jeremías capítulo 22 versículo del 3 al 5. Así dice el Señor, ¿a quién? A su pueblo. Practiquen el derecho y la justicia. Libren al oprimido del poder del opresor. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. El Señor, que es justo, le demanda a su pueblo ser justo, actuar con rectitud, con integridad. Y acá el profeta Jeremías le está hablando a Judá, al reino del sur. Le está diciendo lo que está hablando nuestro Dios. Está diciendo, practiquen el derecho y la justicia. Sean justos, no anden cambiando las balanzas. Obren en justicia. Si vendiendo algo tú dijiste un precio y pierdes, obra en rectitud y justicia y cumple tu palabra. Porque el Señor ama la justicia, ama la rectitud, ama a los de corazón puro y limpio. Por eso el Señor odia el engaño, odia a los perversos, odia a los malvados, los aborrece. Y si no cambian su corazón, porque el Señor da una oportunidad de arrepentirse, el Señor los castigará duramente. Y el Señor, ¿cómo quiere que actúe su pueblo? No maltraten al extranjero, no, ni al huérfano ni a la viuda. ¿Por qué? Porque eran los más desvalidos, eran los que necesitaban la misericordia. Y el Señor ni siquiera le estaba diciendo que actuaran con misericordia, solamente con justicia. Justicia es darle a cada cual lo que se merece. Y la ley de Dios les establecía que no, qué sé yo, que si iban a cosechar en un campo, dejaran un espacio para que viniera la viuda, el huérfano, el que no tenía recursos para trabajar, para que viniera y cosechara y comiera. No que se le diera, no, toma, ahí tiene un saco y te lo regalo, sino que por su dignidad, déjalo que coseche, que trabaje. Y por eso que, cierto, Ruth, la moabita, tenía que venir y venía al campo de Booz a lo que le daba, porque era una extranjera y ¿cómo se llama? Su suegra era una viuda. Ninguna de las dos tenía de dónde sacar para comer. Y Booz, siendo un hombre justo, daba el espacio para que viudas, extranjeros,
¿cierto? Y huérfanos sacaran para comer. Nosotros tenemos que obrar en rectitud. El Señor ama la justicia y la rectitud del corazón. Dice, ni derramen sangre inocente en este lugar. Y no solamente lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo. Dice, cuando alguien venga a la iglesia, no pongas adelante al noble, al gobernador, al que tiene influencia en este mundo, y vas a sentar al mendigo ahí al fondo. Dice, los tienes que tratar igual, o los dos se sientan adelante o los dos se sientan al fondo. Y ni siquiera te está pidiendo una misericordia mayor para el mendigo. Te está diciendo, trátalos de manera justa, de manera igual a ambos. Porque el Señor ama la justicia. Y mira lo que le dice, porque hay una consecuencia de obrar justa o injustamente. Dice en el verso 4, si de veras, o sea, si cumplen con esta palabra que le está diciendo, entonces por las puertas de este palacio entrarán reyes que ocuparán el trono de David, entrarán por carros de a caballo, acompañados por sus oficiales y su pueblo. O sea, va a haber un rey, va a haber un gobierno y va a estar esta casa ordenada y van a estar todos contentos y felices por cómo está ocurriendo el gobierno acá de Israel y se va a mantener este reino. Si ustedes cumplen con lo que está en mi ley, en mi palabra, porque el Señor, que es justo, en la ley estableció normas y reglas para obrar en justicia con todos y atender al desvalido, y lo dejó escrito en su norma cómo atender al huérfano, a la viuda y también al extranjero. Lo dejó establecido para que nadie dijera que no le dijeron. Pero mira lo que dice en el verso siguiente, en el 5. Pero si no obedecen estas palabras, ahí está la bendición de la obediencia, igual que en Deuteronomio 28, y ahora va a venir la maldición de la desobediencia. O sea, la bendición de la obediencia y el juicio por la desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Juro por mí mismo, pocas veces el Señor ha jurado por sí mismo, lo juró cuando le dio la promesa a Abraham y dijo, no habiendo por uno más alto que jurar, juró por sí mismo y le prometió a Abraham que de él haría una nación grande. Y hizo un pacto con Abraham y el Señor no juró por él mismo. Acá le está diciendo a la nación de Israel, juro por mí mismo que este palacio se convertirá en un montón de ruinas si ustedes no hacen lo que yo les estoy diciendo. Si ustedes desobedecen, esto va a quedar en ruinas. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Qué ocurrió? Quedó en ruinas. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Y eso tiene que quedarnos claro. No, pero es que ¿cómo se le ocurre a su pueblo? Y sí, y el Señor es misericordioso. Une su misericordia con su justicia. Miren, es muy importante eso, porque a veces nosotros damos por sentada la misericordia. Por eso digo, vamos a tocar algunos atributos para comprender también el que estamos viendo. El Señor, si dice, si ustedes obedecen, va a ocurrir esto. Va a permanecer el reino, va a permanecer el palacio y ustedes van a seguir siendo tan prósperos y fructíferos como siempre. Pero si ustedes no obedecen, porque estoy viendo la injusticia hace harto rato, hace bastante tiempo que veo la injusticia. No es que ocurrió una, llevan años de injusticia con la viuda, con el huérfano y, ¿cierto? No me acuerdo quién era la otra persona, pero llevan años de injusticia. Años de injusticia. Entonces, como el Señor ama la justicia, le dice, pero si ustedes pueden arrepentirse. Si ustedes se arrepienten, le está diciendo, entonces yo los perdonaré y ustedes seguirán. Pero si ustedes no se arrepienten y siguen en su desobediencia y en su tosudez, entonces esto quedará en ruinas, porque yo tengo que obrar en justicia, porque soy justo. Ahora, ¿cuánto se demoró el Señor? Años, años. ¿Cuántos reyes pasaron? Muchos, de los cuales el mayor porcentaje hizo lo malo en Judá y el resto hizo lo bueno. Pero el Señor, dice la palabra, que es paciente. ¿Tú sabes cómo es el Señor? Tardo para la ira, pronto en misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor es paciente. Miren, voy a pasar a otra cita. Miren,
Quiero que leamos Segunda de Pedro capítulo 3 del verso 7 al 9. Segunda de Pedro capítulo 3 del verso 7 al 9. Dice así: y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Ya? Habrá un día del juicio, un día de destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y aquí, y aquí va a mostrar dos atributos de Él: justicia y misericordia. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, o sea, se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. ¿Qué está mostrando esta cita de lo que estamos viendo? Nuestro Dios es justo, ¿ya? Nuestro Dios es justo. Él abomina el pecado, Él abomina la injusticia, aborrece al malvado, lo aborrece. Y alguien diría, entonces, ¿por qué no lo hace de una? ¿Por qué no llega? Porque el Señor ha tenido misericordia por mucho tiempo, por muchos años. Si tú recuerdas el plan de redención, dice, y le da un mandato a Adán y Eva, le dice, si comen del fruto de la ciencia del bien y del mal, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese era, si Dios hubiese obrado con justicia, verso siguiente diría, y Dios mató a Abraham y a Eva. Alguien diría, no, que Dios es malo. No, obró en justicia, porque la cláusula era, el día que ustedes desobedezcan, morirán. Y no dice solamente espiritualmente, dice morirán, ni tampoco dice morirán a los 80 años, a los 100 años, o a los años que tenía que morir Adán y Eva. No decía eso. Dice, ustedes desobedecen, mueren. O sea, pudieron haber muerto enseguida. Desobedecieron, minutos siguientes se murieron. Si Dios hubiese hecho eso, nosotros no tendríamos nada, nada que decir, porque Dios obró con absoluta justicia. Eso es ser justo, darle a cada cual lo que se merece, darle a cada cual lo que pertenece. Pero nuestro Dios, que es grande en misericordia, tardo para la ira. Tardo para la ira. ¿Qué significa la ira? La ira es el justo castigo de Dios para los perversos, para los pecadores y los impíos. Es el justo castigo de Dios. ¿Ya? Por eso que la ira de Dios es santa. La ira de Dios es el justo castigo de Dios para los perversos, para los pecadores, para los impíos. Pero el Señor, en su misericordia, estableció un plan de redención para que todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo sea salvo por Él por medio de la fe. ¿Cómo es este plan? Por gracia. ¿Cómo se da? Por misericordia. Solo por la misericordia de nuestro Dios es que aparece este plan de redención. Y solo por la misericordia de Dios es que Él es paciente, que es otro atributo, Él es paciente. En la época de ahora están diciendo, pero el Señor no ha venido, porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿qué es lo que va a traer? Juicio. El castigo para los perversos, va a traer el juicio sobre la tierra. Por eso que dice que en ese día, el día del Señor vendrá. Y dice, en aquel día los cielos desaparecerán con estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todo lo que en ella hay será quemado. O sea, será el día del gran juicio de Dios sobre la tierra, sobre su creación. Cuando eso ocurra, hay gente que dice, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo tan malo? No. Ahí es cuando no comprendemos y lo ponemos a la limitación de la mente humana, porque Dios es justo, porque dice que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare morirá. Pero Dios no solamente obra con su justicia, sino que en su carácter completo obra también con su misericordia. Pero su misericordia no es que yo puedo vivir de la misericordia siempre, porque en el Señor, por eso dice que viene como ladrón, en el momento que menos te lo espera, se cierra el tiempo de la paciencia.
se cierra. Es como el arca. Noé estuvo predicando por 120 años que se tenían que arrepentir, que venía un juicio. Dios muestra en el Antiguo Testamento para que el ser humano no se olvide que Dios sí trae juicio y que Dios sí es justo. O sea, castiga la maldad del ser humano, castiga la perversidad y el pecado. El Señor estaba viendo las perversidades de que había en la tierra, cómo había las aberraciones sexuales y todo lo que estaba ocurriendo con los sacrificios de niños y todas las perversidades. Entonces el Señor avisa que va a haber un juicio y manda un profeta y no está por 120 años predicando que se arrepientan. ¿Cuántos se arrepintieron? 8. El Señor es malo porque trajo una inundación a toda la humanidad y todo se murió. No, no fue así. Porque el Señor tuvo paciencia esperando que el ser humano proceda al arrepentimiento. Proceda al arrepentimiento. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Cuando venga el juicio final, nadie va a poder reclamar, nadie va a poder decir, tú eres injusto, Dios. No, porque el Señor, si hubiese querido ser justo, hubiese tenido que aplicar la justicia enseguida. Pero por su misericordia, aparece su paciencia y dice, más bien Él tiene paciencia con todos nosotros, con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso muestra el amor y la misericordia tan grande de Dios. Pero nosotros queremos que sea a nuestra manera. Pero Dios es santo. Nadie puede estar delante de Dios si no es santo. Por eso dice que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede ir a la gloria de Dios si no es santo. ¿Te das cuenta? Ahora, por la misma santidad de Dios, Él obra en rectitud y justicia. En rectitud es que Él obra, ¿cierto? Él quiere que se haga lo justo, que se le dé a cada cual lo que tiene. Él aborrece lo que está ocurriendo en la tierra, pero es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento y nos ha dado la libertad y la vida eterna en Cristo nuestro Señor, quien hizo todo en la cruz, porque Él fue para que se pagara por nosotros. Amados míos, miren, voy a cerrar, voy a tener que hacerlo en dos partes porque me queda harto. Miren, hay personas que les cuesta comprender la ira de Dios. Yo voy a llegar hasta aquí, o sea, hasta la ira de Dios en esto, en el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros imaginamos, esta palabra hasta es fuerte para nosotros. Es como cuando no nos gusta usar la palabra pecado, preferimos error. Hermano, yo he cometido muchos errores que no son pecados. Me he pegado en un dedo, he hecho cosas que no tenía que hacer. eh, no sé, no son pecados. Por ejemplo, a lo mejor alguien hizo un depósito erróneo, se equivocó, en vez de mandarlo a la cuenta A, lo mandó a la cuenta B y le terminó dándole una ofrenda a alguien. Eso fue un error, eso no es un pecado. Ya, nosotros no usamos bien las palabras, por eso a veces no comprendemos. Pecado es desobediencia delante de Dios. Es que el ser humano se rebeló contra Dios y le dijo, yo quiero hacer mi voluntad y no la tuya. Imagínate la creación que tenía que vivir para la gloria de Dios, porque la tierra hace lo que la tierra se le mandó a hacer, la planta hace lo que la planta el Señor la mandó a hacer, todo hacen lo que el Señor los diseñó para que hicieran, pero la creación se tomó la libertad de desobedecer, no hacer lo que el Señor le dijo que hiciera. Ese es el punto. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? Para volver a lo que estábamos hablando. La ira de Dios, como te dije, es el justo castigo por el pecado. Pero nosotros cuando escuchamos la palabra ira, la asumimos a la ira humana. Y ese es el problema de nuestra incomprensión de esto. Porque la ira de Dios también es santa. Es una ira santa. Y tú mires, no, pero es que ¿cómo va a ser santa? Santa es que no tiene pecado. La ira de Dios no hay pecado. En la ira de Dios no hay injusticia. En la ira del ser humano sí, por eso que le dicen al ser humano, porque el ser humano tiene una naturaleza pecadora y caída que dice la palabra que en el enojo no hay justicia. O sea, que cuando una persona esté enojada, no tome decisiones porque seguramente no las va a tomar de manera justa. No corrijas al hijo cuando estés enojado. No lo deberíamos hacer porque en el enojo no hay justicia. No hay justicia, pero en el enojo humano
Igual que también dice la palabra, ¿cierto? Airaos, pero no pequéis. Y ahí te está mostrando que la ira, el enojo de por sí, no es pecado. Lo que viene después es pecado, es la actuación. Pero nuestro Dios, que no tiene pecado, su ira, su castigo es justo. Y su castigo sin pecado es santo. Es santo. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado y tiene que castigar. ¿Por qué? Porque esto sucede, hermano, miren. Nosotros, si alguien comete algo, un pecado o comete una falta, no puede quedar sin su castigo, sin su corrección. Porque la justicia es darle a cada cual lo que se merece o lo que le pertenece. Lo que le pertenece es en cuanto a sus derechos. A alguien le pertenece que le den tal cosa. Por ejemplo, a los levitas les pertenece darles, ¿cierto?, que coman de las ofrendas del templo. Eso les pertenecía. Les pertenecía que las demás tribus que sí trabajaban, les pertenecía que le dieran un espacio de tierra y vivieran de las ofrendas. Les pertenecía. Eso era un derecho. Pero cuando alguien comete algo es lo que se merece, que también puede merecerse un castigo por una falta que cometió. Eso también se merece. Se merece el castigo. ¿Ya? Y nosotros tenemos que comprender eso, que a veces, que entonces nuestro Dios cuando actúa en su ira es porque Él tiene que obrar en justicia y con todos sus atributos. Entonces, cuando nuestro Dios ve que nosotros, el ser humano, pecó y que está destituido de la gloria de Dios y que lo que le toca es la muerte, aparece el amor y la misericordia de Dios, pero tiene que obrarse todo, justicia, amor, misericordia, pero también con el justo castigo. Y es ahí donde aparece la obra de nuestro Señor Jesucristo que veremos la próxima semana. Miren, dice un teólogo llamado Hans Kuhn, habla que el verdadero misterio del pecado no es que un Dios santo y justo deba ejercer justicia. No es eso, sino que hay un misterio de un creador santo que por su propia voluntad castigue a criaturas desobedientes. Agrega, el verdadero misterio es por qué Dios, de generación en generación, tolera a criaturas rebeldes que cometen traición universal, cósmica, en contra de su autoridad. Cuando tú creas que algo es injusto de parte de Dios, tú deberías preguntarte, ¿y esto es realmente cómo nos tendríamos que ver delante de Dios? El problema no es que un Dios santo y justo deba ejercer justicia y castigue a las personas desobedientes. Porque cuando nosotros vemos una injusticia, nosotros necesitamos ver la justicia. Es por eso que dice la palabra también ahí en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Porque la justicia necesita ser saciada. ¿Ya? La justicia, ningún ser humano tolera la injusticia, no tolera la corrupción y tiene hambre y sed de justicia. Entonces nuestro Dios también tiene sed de justicia con toda la maldad que ve. Entonces el problema no es que un Dios santo y justo ejerza la justicia y deba castigar a todas las criaturas desobedientes, a todas por desobediente, dándole un justo juicio a cada una, pero las castigue. Sino que el problema que nosotros deberíamos verlo de esta manera es cómo Dios, que es justo y que debería castigar a las criaturas, de generación en generación, desde que creó a Adán y a Eva, tolera que estas criaturas sean rebeldes, le desobedezcan y contaminen la tierra y cometan una traición cósmica delante de su trono y de su autoridad y desafíen su autoridad sin tener su justo castigo. Eso es lo que deberíamos preguntarnos. La pregunta, ¿lo has pensado así alguna vez? Porque nosotros creemos que merecemos que el Señor no nos manda al infierno. No, no nos merecemos. Nosotros nos merecemos el castigo. Nosotros nos merecemos que se haga justicia sobre nosotros. Nosotros merecemos que Dios sea justo. Todos merecemos que se obre con justicia. Entonces, si Dios obra con justicia,
nos tiene que castigar de acuerdo a todos los pecados que hemos cometido. Y dice, pero hay algunas ocasiones en que nosotros hemos desafiado la autoridad, hemos insultado la majestad de Dios. Y dice este teólogo Kuhn, dice que a veces en el Antiguo Testamento se muestra la justicia de Dios. Y ahí es cuando nosotros nos horrorizamos. Como le conté lo del diluvio del arca Noé, que hay algunas personas que leen la Biblia y no lo creen. Piensan que es una historia como para que nosotros pudiéramos comprender ciertas cosas de Dios. No piensan que es literal. Otras personas no comprenden lo que le pasó a Usa. Cuando venía el arca llegando a Jerusalén, estaban todos contentos, la transportaron no de la manera que dijo el Señor, que era con varas, sino que la ponen en una carreta con bueyes. El arca de la alianza que nadie podía tocar y que cada coatita sabía que no podía tocar el arca, nunca nadie podía tocar el arca se iba a caer de la carreta y Usa, un coatita, un sacerdote, ¿cierto? Un coatita, perdón, que era para transportar el arca. No era sacerdote, perdón, era alguien que transportaba el arca. Entonces, esta persona va y cuando el arca va a caer, quiere sujetarla para que no caiga al barro, muere fulminado. Hay personas que han dicho, pero ¿cómo Dios lo mató fulminado si las intenciones de Usa eran buenas? Pero es que Dios obró con justicia. Porque Él dijo, nadie puede tocar el arca. Es como cuando murieron fulminados los dos hijos de Aarón. Porque Dios dijo cómo se le tenía que presentar adoración. Entonces a veces cuando vemos la justicia directa, ¡pum!, de Dios, nosotros lo vemos como una injusticia. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que el ser humano merece el castigo de Dios. ¿Por qué? Por cometer traición delante de Dios, por haber desobedecido, porque desafiamos la autoridad de Dios y porque insultamos su majestad y su justicia. Y entonces nos aprovechamos y pensamos que Dios nunca nos juzgará. Pero le voy a dar un adelanto para que se vayan contentos. Pero gracias a Dios, porque también Él obró con su misericordia, con su amor, y Él nos envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, los dejaremos hasta aquí. La próxima semana, si Dios quiere, tendremos una segunda parte. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú abres nuestro entendimiento, Señor, y a través de tu santidad y tu justicia se nos puede revelar mayormente tu gran amor, paciencia y misericordia. Podemos entender, Señor, por tu palabra que tú eres santo, 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 que en ti no hay pecado, que tú eres recto, que tú eres íntegro, que tú eres fiel, que tú no eres hombre para mentir. Y que, Señor, que tu justicia es santa, que tú nunca has obrado ni obrarás con injusticia, sin importar lo que nosotros veamos acá en la tierra, sin importar lo que leamos y no lo comprendamos con nuestra mente tan estrecha, humana. Pero Señor, que tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos son más altos, tú siempre has obrado y obrarás con justicia, con rectitud. Y también, Señor, nos has mostrado en toda la historia de la humanidad tu gran misericordia, amor y benevolencia. Señor, que eres tardo para la ira y grande en misericordia, pero que también tiene que estar tu ira, tu justo juicio para castigar la maldad. Gracias, Señor, te amamos, te damos gracias por habernos llamado de las tinieblas a la luz y por abrir nuestro entendimiento y permitir conocerte un poco más. Gracias, mi Señor, a ti sea la gloria. Amén y amén.